pero vamos a entrar a la palabra. Esta noche quisiéramos hablar, hermanos, y presentar las evidencias bíblicas sobre las afirmaciones mesiánicas de Jesucristo. Afirmaciones mesiánicas de Jesucristo. Nosotros esperamos a un rey que ha de venir. Y ese rey que ha de venir es un juez que va a juzgar la tierra entera, hermanos. Ese juez, incluso un día, aún como cristianos, nos pararemos frente al tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo nosotros presentaremos o se nos pedirá cuentas de nuestras obras como cristianos. Conocemos, hermanos, claramente que las escrituras nos dicen que la salvación no se puede perder, que cuando el Señor nos regala esta salvación, esa salvación es segura. No porque es la fuerza mía la que mantiene la salvación, sino porque es la fuerza y el poder de Dios el que nos mantiene en salvación. Eso así mismo es clara la Biblia y se refiere al poder que guarda esta salvación en nuestras vidas. Ahí en Judas, el versículo 28, también 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5, es el poder de Dios que nos va a mantener, hermanos, en salvación. Y si una persona no persevera hasta el fin es porque nunca fue salvo. El que va a perseverar hasta el fin es porque el Señor lo salvó y lo va a mantener con ese poder salvador que Él tiene. Entonces, un día veremos a ese rey de nuevo. Pero hace mucho tiempo, miles de años atrás, ese Mesías fue profetizado en el contexto de hebreo. Para los judíos fue profetizado ese rey que vendría. Un Mesías, un ungido, un Cristo, alguien que vendría a rescatar al pueblo. Es por eso cuando Jesucristo llegó, lo miraron a Él, hermanos, y no hubo una gran multitud. De principio, si vemos en Jerusalén, toda la gente recibiéndolo, hosana, poniéndole sus túnicas, palmas de hojas de palmas, recibiendo al maestro. Pero una semana después estaban gritando crucifícale. Unos días, ni siquiera una semana después. Una semana después habían ocurrido ya muchas cosas. Pero había un Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Por eso tomamos de ese Mesías, las afirmaciones mesiánicas de Jesucristo. Y ese Mesías que ellos estaban esperando a alguien que iba a venir a libertarlos del yugo. Estaban bajo el poder del Imperio Romano. No estaban contentos, querían libertad. De hecho, habían incluso entre los mismos discípulos de Jesús, había allí uno que había sido un revolucionario, uno que había tratado de derrocar al gobierno romano. Estaban tratando y buscando cómo deshacerse del Imperio Romano. Y cuando vieron a Jesús, hermanos, Jesús se miraba como una persona como usted y como yo. Bueno, si fuéramos judíos, ¿verdad? Era una persona que se miraba normal. Usted miraba a Jesús con sus 12 y no había una distinción aparente. Hasta que lo escuchaba hablar y enseñar. Hasta que lo miraba hacer esos milagros. Entonces, llegó este Mesías, pero no llegó el Mesías al modelo, al estilo, a la imaginación, lo que ellos esperaban. Y lo rechazaron. Ese Mesías fue profetizado desde el Génesis que iba a venir. Y hoy en día, hermanos, queremos seguir este estudio de Cristología porque queremos conocer quién es Cristo, quién es Jesucristo, quién es la segunda persona de la Trinidad. La semana pasada estuvimos hablando de la preexistencia de Cristo. Ahora vamos a hablar de cómo este Mesías fue presentado en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué decimos Mesías? Hermanos, Cristo, Mesías y ungido son sinónimos, Mesías viene de la palabra en hebreo. Ahí derribamos la palabra Mesías, el original hebreo. Cristo, hermanos, es lo mismo, la misma palabra, pero es el equivalente griego, en el idioma griego. Y los dos quieren decir ungido. El Cristo es ungido, el Mesías es ungido.
En el Antiguo Testamento, hermanos, el Mesías aparece 39 veces, esa palabra de Mesías, aunque muchas de las veces, quizás la mayoría de las veces que aparece la palabra Mesías o ungido, se está refiriendo a sacerdotes o reyes y no se está refiriendo necesariamente a Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad que había sido profetizada que iba a venir. Pero algunas de esas menciones de Mesías en el Antiguo Testamento se refieren a Jesucristo. Un ejemplo que vemos es Daniel 9:25. Daniel 9:25 dice, la primera parte: has de saber y entender que desde la salida del orden para restaurar y construir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Ahí está el profeta Daniel dando un número. Cuando él dice semana, se refiere a semana en años, o sea, una semana serían 7 años. Y está dando allí un cálculo de lo que sucedería de un suceso al otro. Si vemos Salmos capítulo 2, versículo 2, también vemos otra referencia del Mesías, y ese es el Mesías Jesucristo, el Mesías que conocimos como Jesús cuando llegó en esta tierra. Salmos 2:2 dice, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Y pues sigue el pasaje diciendo, ya continúa con el versículo 3. Hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos la palabra Cristo más de 500 veces. Y ahí esas veces sí se refieren a Jesús. Ejemplos de estos es, por ejemplo, Juan 20:31, donde nos dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Ahí está, esa palabra de ungido, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ahí está Juan diciendo que esas cosas que se han escrito son para este propósito, para que la gente crea en el ungido y que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, vamos a ver estas pistas de este Mesías. Hoy en día es como si fuera una prueba donde se le da la respuesta antes de tomar la prueba. Ya les dije, el Mesías es ¿quién? Jesucristo. Pero ahora vamos a sustentar este reclamo, o a sustentar esta declaración. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que el Mesías vendría de la simiente de la mujer. Y vemos, hermanos, el protoevangelio desde el Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se menciona esta promesa, esta profecía. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él, o sea, esta simiente de la mujer, él te herirá en la cabeza. ¿Le dijo a quién? A la serpiente. Y tú lo herirás en el talón. O sea, Jesús le dio, hermanos, en este pasaje vemos después esto cumplirse en el hecho de que Jesús le dio un golpe contundente, mortal al enemigo cuando él venció en la cruz del Calvario. Usted se puede imaginar el enemigo, el diablo y sus ángeles caídos, sus demonios, regocijándose cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario sufriendo. Yo a veces me pregunto, ¿conocería bien la palabra? Sabía que tendría que morir y que la muerte de este Mesías sería su destrucción. Marcaría un paso más cercano para su destrucción. Este es el protoevangelio que se profetizó desde el Génesis capítulo 3, hermanos, donde se daba esta mención de esta simiente de esta mujer que vendría. Ahí está la promesa que recibe el pueblo de Israel. Y como secundarios nosotros también. Mateo 1, 16, 18 dice, en el versículo 16, Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.
Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Ahí está la simiente de la mujer, ya esa promesa cumplida del Génesis capítulo 3, ahora vemos cumplida en los diferentes evangelios. Si usted quiere leer, hermanos, la genealogía de José, cómo viene a ser, aun cuando él fue el padrastro de Jesús, él no fue el padre biológico, aún hasta en ese detalle Dios tomó cuidado. Y José, hermanos, fue descendiente también de la tribu de Judá. Si usted lee Mateo capítulo 1, usted va a ver cómo Mateo capítulo 1 destaca la genealogía de Jesús por la línea de José. Si usted quiere ver la genealogía de María y cómo también a través de María ella fue descendiente de acuerdo a la simiente como estaba profetizado, usted puede ir a Lucas capítulo 3 y ver esa simiente, esa genealogía de María. Entonces, este Mesías sería la simiente de la mujer. Este Mesías también, nos dice el Antiguo Testamento, es la simiente de Abraham. La simiente de Abraham. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Un poquito interactivo. Tuvo más de dos. Tuvo más de dos. ¿Cuál fue el primer hijo que tuvo? Ismael, que en términos de cronología fue el primogénito, ¿verdad que sí? Ahora, ¿Ismael fue el hijo de la promesa? No. Abraham se desespera, hermanos, como a veces nos desesperamos nosotros. Qué bonito es esperar, ¿verdad, hermanos? Es lo que a todos nosotros nos encanta esperar. Yo creo que somos un grupo de personas bien pacientes, ¿verdad que sí? Nos gusta esperar, al igual que nuestro hermano en la fe, Abraham también, que se le dio la promesa, se desespera. La mujer también desesperada se miraba en cualquier cosa que parecía un espejo, algún metal pulido en aquel tiempo, y se mira como que ya tenía más arrugas, más canas. No tenía, ya había dejado la costumbre de las mujeres, o más bien dice las escrituras que era estéril. Dios no le había concedido un hijo. Pero al igual que Abraham obviamente recibió la promesa. Su esposa Sara también había sabido de la promesa. Y como a veces no nos gusta esperar y queremos ayudarle a Dios, Sara tuvo esa genial idea de decirle: aquí está mi sierva, aquí está mi esclava. Acuéstate con ella, Abraham. Y cuando tengas un hijo, ella te va a dar un hijo por mí. Y de repente, pues queda encinta la mamá de Ismael. Ahorita se me escapa su nombre. Agar, gracias. Queda encinta y Abraham dice: pues esta es la simiente que me prometió. De aquí el Señor va a sacar mucha descendencia. Pero no fue así, hermanos. La promesa a la cual Abraham estaba tratando de darle a Dios, esa que vemos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3 y también versículo 7, dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y aquí es donde dice la promesa: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Hermanos, usted es Abraham, varón. Usted es Abraham, y ya usted está anciano, su esposa ya está anciana, no han podido tener hijos. Usted recibe esta promesa de Dios, ¿qué va a pensar usted? No estoy apoyando a Abraham por la decisión que tuvo, pero podemos en cierta manera entenderle. Dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Que el Mesías es la simiente de Abraham.
Es Abraham el vaso que Dios usó, que le dio la promesa de la cual vendría esa simiente, ese Jesucristo que llegó a esta tierra y murió en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos, en nuestro lugar. En nuestro lugar Jesucristo murió. Y esa promesa se le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces el 7 dice, el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Pero se desespera, ¿verdad? Se desespera este Abraham y después ese hijo que tuvo, Ismael, viene a tener una descendencia que viene después a ser enemiga de la descendencia del hijo de la promesa, que vamos a hablar de él en un instante. Mateo 1:1 nos dice así. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Si usted quiere, está apuntando otras citas que nos enseñan cómo el Mesías es de la simiente de Abraham. Usted puede apuntar también la explicación que Pablo da en Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3:8, Gálatas 3:14 y Gálatas 3:16. O puede leer del 8 al 16. Y usted podrá encontrar ahí la confirmación, la afirmación del apóstol Pablo en cómo él dice que el Mesías vino de Abraham, es la simiente de Abraham. El Mesías, hermanos, es de la simiente de Isaac, no de Ismael. ¿Quiere apuntar? Usted puede confirmar esto en Génesis 17, versículos 18 al 21, y también Génesis 21, versículo 12. Pero quiero llevarlos a una cita del Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 11 y leer esos versículos de 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo. ¿De qué está hablando ahí? Después de ser viejo Abraham, después de haber cometido ese pecado, ese error de no confiar en Dios, de tomar el consejo de una esposa que también no estaba buscando el consejo de Dios, tiene a Ismael. Después Dios hace su voluntad y le concede a Sara embarazarse y tienen a Isaac. Este Isaac, hermanos, Dios después le pide a Abraham su único hijo. ¿Se recuerda esa historia? ¿La sabe? Por si acaso aquí hay alguna persona que nos escucha en línea que no conoce esta historia. Abraham recibe entonces esa promesa, se cumple la promesa en Isaac, donde él tiene este hijo, pero luego, aún sabiendo que Dios le había prometido que le haría de él, de esa simiente, de esa promesa, le concedería convertir su nombre en una nación grande. Después Dios prueba a Abraham y le dice que se lo sacrifique. ¿Se recuerda usted la historia? El obediente agarra a su hijo, agarra la leña, agarra con qué hacer el sacrificio, seguramente con qué atarlo, y de repente van subiendo. Le dice al siervo o siervos que estaban con él que esperaran allí y él subiría. Y cuando él sube, hermanos, es por eso que a Abraham se le llama el padre de la fe, porque cuando él va a subir, le dice, esperen aquí, iremos y regresaremos. Él sabía que iba a regresar con su hijo Isaac. Pero en ningún momento él dudó obedecer a Dios. Él iba con el firme propósito de hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Sacrificar a su hijo. Matarlo, hermanos. Y obviamente es una práctica que Dios condena en las Escrituras. Pero en ese momento Abraham, como dice el escritor de Hebreos, que no sabemos quién fue el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos dice que fue probado. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Lo sacrificó? No, pero él estaba decidido.
Él estaba en un estado de obediencia delante de Dios o decidido a ofrecer a su hijo. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. ¿Isaac era el primer hijo o era el segundo? El segundo, entonces tenía otro hijo, Abraham. Pero la escritura lo llama a este el único hijo, porque era el hijo de la promesa. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de los muertos, donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Este es un hombre, hermanos, que le creyó a Dios. Es un hombre que vio que solamente tenía este hijo y Dios se lo estaba pidiendo, y él subía y sabía que iba a regresar con él. Porque incluso, dice el escritor de Hebreos, sabía que si él hubiese llegado a sacrificar a su hijo, Dios era poderoso para levantarlo. Eso se llama fe en Dios, hermanos. Y el tema del mensaje de esta noche no es sobre la fe y la confianza en Dios, pero no podemos brincarnos este detalle tan maravilloso. Que Abraham recibe esta promesa, que era Isaac, el hijo de la promesa, y no importaba que Dios se lo estaba pidiendo como sacrificio, sabía que Dios iba a cumplir su promesa. Qué bonito, hermanos, que cuando Dios nos ha prometido algo, aunque no parezca o pareciera la situación muy difícil para que Dios pueda cumplir lo que Él ha prometido, Dios termina cumpliendo sus promesas. Siempre. No hay ninguna circunstancia, no hay nada que pueda ocurrir en nuestras vidas que puedan detener la voluntad de Dios para nuestras vidas, que puedan hacer que Él falle su palabra. Continuamos. El Mesías es de la línea de Jacob. Otro caso de dos hermanos. ¿Cómo se llamaba el hermano de Jacob? Esaú. Amén. Jacob y Esaú. Los dos estaban creciendo en el mismo vientre, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Nace quién primero? Esaú nace primero. Y cuando nace Esaú, va saliendo primero, vemos algo muy peculiar. ¿Qué es lo que hace Jacob? Va agarrado del ¿qué? Del talón de quién? De Jacob. De Esaú, perdón. El primero. El que salió primero. Números 24, 17 al 19 nos dice que el Mesías no sería de la línea de Esaú, sino que sería de la línea de Jacob. Jacob es el patriarca de las tribus de Israel, ¿verdad que sí? Él tiene esos 12 hijos que luego se convierten en tribus. Pero había una tribu que era la que Dios había escogido para de esa tribu enviar a su Hijo Jesucristo, el Mesías. Número 17 al 19 dice: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Perdón, lo contemplo, sí, pero no cerca. Una estrella saldrá ¿de quién? De Jacob. Y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. ¿Edom qué? Y quiero decirles, hermanos, Edom aquí es Esaú. Los edomitas vienen de Esaú. Edom será una posesión. También será una posesión seguir. Su enemigo, mientras que Israel se conducirá con valor. Israel es el mismo que ¿quién? Jacob. Jacob e Israel es el mismo. Su enemigo, mientras que Israel se conducirá con valor, de Jacob saldrá el que tendrá, ¿qué? Dominio. De Jacob vendría el que tendría dominio y destruirá al remanente de la ciudad. De ahí viene esa simiente prometida. La simiente vendría de la línea de Jacob, no de Esaú. Jacob, ¿cuántos saben los 12 nombres de los hijos de Jacob? Las 12 tribus.
Pido disculpas a los hermanos que nos están mirando en línea, si es que hay alguien, no sé, a lo mejor no hay nadie. Pero el día de hoy pues tenemos la oportunidad aquí de interactuar un poquito con los hermanos de la congregación. ¿Quién se sabe los 12 nombres de las tribus? Son 12. Entre esos 12 hermanos, ¿cuál es el hijo de dónde vendría la simiente? Judá. ¿Y por qué Dios de repente usa a José? De José salen 2 tribus, ¿verdad? José era un hijo de Jacob, y de él sale Efraín y Manasés. Efraín y Manasés eran nietos de Jacob, pero Dios los usa a ellos para establecer 2 tribus en el pueblo de Israel. ¿Por qué es que usa a José de la manera como lo usó? De repente pareciera como que le da preeminencia o prominencia a José más que a sus hermanos. Judá andaba por otros lugares, pero él también estaba pasando esa hambruna que el resto de la familia estaba pasando. Mientras tanto, José, Dios ya le había preparado todo. Qué bueno, hermano, es que al ver las historias de la palabra del Señor nos llenan de confianza, hermanos. Porque ese mismo Dios de Jacob es el mismo Dios de nosotros. Es el mismo Dios que cumple sus promesas y que sabe, hermanos, lo que va a pasar en el futuro. Es más, Dios organiza y orquesta las cosas que pasarán en el futuro. Dios no solamente prepara cosas de beneficio que lo llenan uno de alegría. Dios prepara las tormentas en la vida. ¿Usted cree que Jesús, cuando iba cruzando el mar, que iba dormido en la popa, que sus discípulos estaban ansiosos y que lo van y lo despiertan y básicamente le están reclamando que no te da preocupación que vamos a perder la vida? ¿Usted cree que Jesús, siendo Dios, no sabía que esa tormenta se iba a desatar en medio de ese mar? Vamos un paso más adelante. ¿No cree que Dios fue el que diseñó y que planeó esa tormenta en medio del mar? Él la planeó, hermanos. Lo que Dios no puede hacer es ser tentado por el pecado. Él no va a movernos a pecar, Él no va a movernos a que mintamos, Él no va a movernos a que hagamos cualquier cosa que le ofenda a Dios. Eso no le podemos decir a Dios. Dar crédito de eso, no lo podemos culpar a Él. Eso viene de estas acciones pecaminosas, decisiones pecaminosas que tenemos nosotros. Pero Dios, hermanos, es un Dios soberano. Si Dios no lo controla todo, Él no controla nada. Nada. Él lo controla todo, hermanos. Y Él controló los pasos de la vida de José. Él puso a sus hermanos que tuvieran celos de él, no. Pero usó el pecado de sus mismos hermanos para hacer que sus propósitos se cumplieran. Ahí hay como algo, ¿cómo poder decirlo? Se me escapa la palabra. Ahí hay algo, un secreto, hay un misterio, gracias. Esa es la palabra. Hay un misterio ahí. Dios es el que planea todo en nuestras vidas, hermanos. Todo. Incluso esas situaciones que pasan por nuestras propias acciones, por nuestros pecados, Dios las usa para llevarnos y cumplir el fin que quiere en nuestras vidas. ¿Por qué? Él es soberano. Él sabe los pecados que íbamos a cometer. Él sabe las tormentas que ha diseñado en nuestras vidas, hermanos. Aquí todos podemos decir que hemos pasado por diferentes situaciones difíciles. Todos. ¿Usted cree que el COVID tomó a Dios de sorpresa? Él estaba en control en todo momento. Parecían momentos de descontrol. Marzo del 2020.
se nos da el aviso. Las iglesias tienen que cerrar 2 semanas. La distancia de 2 semanas, no puede uno ir al trabajo, tenemos que hacer cosas diferentes, pero solamente van a ser 2 semanas, decía el gobierno. Y de repente, en la iglesia donde trabajaba no teníamos los medios sociales. Rápido tuvimos que organizar todo eso para... me recuerdo que un miércoles no perdimos de no tener servicio, pero ya para el domingo ya estaba todo arreglado para servicios en línea. Y esas 2 semanas se convirtieron en 3, en 4 semanas. Pasaron muchas situaciones difíciles, dolorosas. Perdimos a familiares, perdimos a hermanos en Cristo que amábamos. ¿Estaba ausente Dios? Nuestra hermana Sandra, en ese momento se lleva el Señor a su esposo. Y me recuerdo que ella había ido, no sé cómo pasó, que lo llevaron al hospital y no sé qué pasó, que al final ella se quedó con el teléfono del hermano y el hermano traía el teléfono de ella, el celular de ella. Y le hablamos a la hermana para preguntarle sobre el hermano y contesta el esposo de la hermana Sandra. Y tuvimos la oportunidad de orar con él, de despedirnos de él. No sabíamos que nos estábamos despidiendo, pero Dios nos dio esa oportunidad. ¿Estaba Dios ausente en ese momento? Estaba en control, hermanos. Él llevando al punto final lo que Él quiere llegar, hermanos, llevar su voluntad. Él estaba en control. Era el momento para que nuestro hermano Ricardo, el esposo de la hermana Sandra, partiera de este mundo. No se lo llevó el COVID. No se lo llevó el COVID. Fue Dios el que lo quiso recoger. Y por ahí hay diferentes situaciones que mi esposa o su tío y tía en el hospital, enfermos, no sabía uno que el otro estaba en el hospital. Después caen sus hijas, o no sé si fueron sus hijas, pero no me acuerdo el orden exactamente, pero al final fueron 4. Y en el hospital estaban los 2 viejitos tíos de mi esposa y se había muerto familiar, sus hijas, no estoy seguro del orden, pero se habían muerto sus familiares, no sabían ni siquiera que se habían muerto, seguían en el hospital, al último mueren los 4. O sea, fue pasar, pero Dios estuvo en control siempre. Y José, Dios lo llevó hasta el trono en el momento indicado porque sabía que llegaría la hambruna y lo iba a usar a José, no solamente para salvar la vida de Jacob, de Rubén, su hermano y todos los demás. Rubén lo menciono porque era el mayor y todos los demás hermanos, para salvarle la vida a Judá también, que era de donde vendría la simiente. Se muere Judá, el plan de Dios fracasa. Si se hubiera muerto, pero el plan de Dios no iba a fracasar porque Dios estaba llevando eso todo en su soberanía. Génesis 49:10 dice: el cetro no se apartará de Judá. Cuando habla de cetro, hermano, la palabra de la escritura nos está hablando de algo que simboliza autoridad divina y justicia. Autoridad divina. Entonces, ahí donde dice cetro, en este versículo, podemos cambiarle autoridad divina y justicia. Dice: él o la autoridad divina y justicia, el cetro, no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Ahí está hablando que de Judá viene esta simiente. De ahí vino nuestro Mesías. Mateo 1:2 dice: Abraham fue padre de Isaac. Ahí está la genealogía de José, o sea, de Jesús, pero a través de José. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de... Menciona a Judá por nombre, dice de Judá y de sus hermanos. Los otros no los menciona por nombre. ¿Por qué? Porque Judá era de donde vendría la simiente. Apunte también usted, si quiere, para leer más, Hebreos capítulo 7, versículos 14 al 17. Hebreos 7, 14 al 17. El Mesías también es de la familia de Isaí. ¿Quién es Isaí? El papá de David, el padre de David.
Apunte esta referencia, Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5 y también el versículo 18. Ahora Romanos 15, 12 también dice ahí, y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Esta simiente, este Mesías vendría de David. Y ahora de Isaí, y llegamos ahora a David. El Mesías es de la casa de David. ¿Cuántos hijos tuvo Isaí? ¿Se recuerda? Isaí. ¿Andan cerquitas? ¿Andan 6? ¿Más cerquitas? 8. 8 hijos tenía. No sé, en alguna ocasión escuché a un predicador decir, y no lo he buscado, no estoy seguro si esto es, pero que decían que me dijo este predicador que el octavo hijo en Israel era considerado como el extra, porque era el número 8. Que el número 7 era el número de Dios y que era el número perfecto, y que ya el octavo era como el runt, el extra. David, hermanos, era uno de esos 8 hijos de Isaí. ¿Se acuerda la historia de cuando llegó Samuel a ungir al próximo rey? Todavía Saúl no se había muerto, hermanos. Saúl seguía, pero ya había desobedecido a Dios. Dios ya lo había hecho a un lado, a Saúl. Entonces llega Samuel a la casa de Isaí, porque iba a ungir al próximo rey. Y de repente se presenta el mayor delante de Samuel el profeta. Y Samuel el profeta dijo, este es grande, bien parecido. Y dice, Dios le dice, ese no es. Y luego viene el segundo, el tercero, hasta llegar y no era ninguno. No era ninguno de los que estaban ahí. ¿No tendrás otro hijo? Sí, allá está uno, cuidando las ovejas. Pero es el número 8, ese seguro que no estás buscando ese número 8, pues ese era el que Dios quería ungir como próximo rey. Usted puede leer eso en 1 Samuel capítulo 16, para los que están apuntando. Veo que hay muchas personas que están apuntando y eso es muy bueno, hermanos. Ahora, agarren esos apuntes y estudien en la casa después, ¿verdad? Porque si apunta y no estudia, pues entonces no tiene el mismo beneficio. David fue seleccionado porque de la casa de David vendría el Mesías. Se recuerda también en 2 Samuel capítulo 7 cuando David se propone a construirle templo a Dios. Y le dice Dios, no, tú no. Primero Natán, que era el profeta con el que David se comunica, que le dice que quiere construir el templo, dice, sí, hazlo. Pero luego Dios le habla a Natán y Natán regresa con David y le dice, no, tú no me vas a construir casa. Tú no. Y más bien le dice, yo soy, o sea, Dios le promete a David que él era el que le iba a establecer casa a David. Que de él saldría uno que iba a reinar para siempre. ¿Quién es ese? Jesucristo, el Mesías. 2 Samuel capítulo 7. Otros apuntes, hermanos, de notas que cómo el Mesías viene de la casa de David está en Salmos 89 y Salmos 132. Puede confirmar también esto con Mateo capítulo 1, versículo 1 y Romanos 1:3. Romanos 1:3. Pero quiero que leamos Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 22, hermanos. El capítulo 5, versículo 5 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu, ¿de quién? De Judá. ¿La raíz de quién? De David. Ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y el versículo 16 del capítulo 22 de Apocalipsis dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Y él mismo dice, yo soy la raíz y la descendencia ¿de quién? De David, el lucero resplandeciente de la mañana. Entonces, ¿por qué estamos estudiando todo esto, hermanos? Cuando vemos todas estas afirmaciones del Mesías, promesas, profecías del Mesías que va a venir, usted está recibiendo herramientas de cómo, número uno,
conocer a Jesucristo mejor. Afirmar su fe en Él. Yo sé que usted dice que usted es cristiano, usted cree. Le pregunto, ¿usted cree en Jesús? Usted va a decir, sí, yo creo en Jesús. Pero al conocer las afirmaciones que la Biblia, el Antiguo Testamento hace, y con todos esos apuntes usted va a ir a su casa y va a poder confirmar, usted va a poder comprobar que ese Jesucristo en verdad es en el que usted ha creído. Usted va a afirmar su fe, su conocimiento de ese Mesías. El Mesías después de David viene de la línea de Salomón, o sea, por ahí va la simiente, el hijo de David. David, hermanos, tuvo aproximadamente 17 hijos. Uno de ellos fue Salomón. Y Salomón, hermanos, fue el hijo que tuvo con Betsabé, la mujer que no era de él y que él básicamente es la ovejita que se robó, ¿verdad? Que el profeta Natán después vino y le reclamó, tú eres ese hombre, le dijo. Ese hijo Salomón es el que Dios escogió para no solamente ser el próximo rey, sino para que el Mesías viniera a través de él. Otros detalles que nos dan las Escrituras, hermanos, sobre el Mesías es la ciudad de su nacimiento. La ciudad de David. Si vemos Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Se recuerda que la semana pasada hablamos de la preexistencia de Jesucristo? Este pasaje también confirma esa verdad de Jesús. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Puede también apuntar Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 8, donde también usted podrá ver que Jesucristo viene y nació en Belén. Lucas capítulo 2, versículos 4 al 7 dice que también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Quién está poniendo atención? ¿En dónde estaban cuando llegó esos días? ¿Cuál es la ciudad? En Belén. Amén. Entonces, si Miqueas dice que en Belén nacería, aquí vemos el cumplimiento de esa profecía del Antiguo Testamento. Vamos a pausarlo ahí y lo continuaremos la semana que viene. Las afirmaciones mesiánicas de nuestro Mesías. ¿Usted puede decir que hoy día conoce mejor el origen de Jesucristo? Lo que se profetizó de Él. Jesucristo, hermanos, es Dios. Jesucristo es Dios. Y Jesucristo es aquel que creó todo lo que existe. Y aclaramos una cosa muy acertada de la semana pasada. Él no fue el primero creado, como dicen los testigos de Jehová. Es una herejía. Dicen ellos dicen, Él fue el primero creado y que ya cuando Él fue creado, entonces Él creó todo lo demás. No, en el principio era el Verbo. En el principio. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No está hablando de que era y que ya no es, sino que era desde el principio, siempre lo fue Dios. Por eso, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, la Trinidad está explícitamente enseñada en la Biblia. Es por eso que creemos en la Trinidad. Es por eso que no podemos llamar hermanos, no podemos llamar cristianos a personas que no crean en las doctrinas esenciales de las Escrituras.
Entonces ese Jesús que preexistió, o ese Hijo de Dios que preexistió, que después cuando vino a este mundo se le llamó Jesús y lo conocimos como Jesús, es el mismo Dios que fue profetizado, el Mesías que fue profetizado, que está firmado en el Antiguo Testamento y que seguiremos viendo la semana que viene. Amado Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por estos detalles, Señor, que tú nos has dejado en las Escrituras. Escrituras que son confiables, escrituras en las cuales podemos, Señor, depender enteramente, Señor. Te damos gracias por haber dejado tanta escritura, Señor, tanta profecía que tú cumpliste, Señor, y tanto detalle, Padre, que no afirman nuestra creencia, que apoyan nuestra creencia, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a seguirte conociendo y que nuestro deseo por conocerte siga aumentando, Padre, de tal manera que podamos, Señor, conocerte mejor. Te lo pedimos, Padre, confiando en el nombre de Jesús. Amén.